Entre menos decimos ante el duelo de otra persona, más escuchamos. Si estás demasiado ocupado intentando arreglar el duelo de alguien más y pensando en qué decir para quedar bien o para ser de ayuda o para ser útil, lo más probable es que eres una molestia para el duelo de la otra persona. Y lejos de ser el protagonista que buscas ser tú, tu aportación está lastimando y es insensible ante el duelo de alguien más. Y es que nadie nos enseña cómo actuar o qué decir ante el duelo pesado de un ser querido. Digamos lo que digamos, nos sentimos inadecuados e insuficientes ante la impotencia de una situación. Este video es para aprender qué no decir y qué sí decir ante el duelo de un ser querido que está viviendo algo muy difícil. Esto lo comparto con la experiencia profesional como tanatólogo clínico, habiendo trabajado en varios hospitales a través de los años, apoyando a gente que está viviendo todo tipo de duelo y pérdida de manera emocional y espiritual. Si tu ser querido acaba de tener una pérdida, ya sea una pérdida grande como perder a un hijo o una pérdida circunstancial como quizás sería perder un trabajo, hay varias cosas que podrías decir al intentar ayudar que, lejos de ayudar, lastima. Porque claro está que tú también sientes un duelo por lo que está viviendo esta persona, pero en vez de lidiar con tu propio duelo y proteger a la otra persona de tu duelo, comúnmente le echamos encima a la otra persona que ya está viviendo el duelo de manera directa, les echamos encima nuestro duelo para no tener que lidiar con él. Y luego jamás nos cuestionamos por qué la otra persona viviendo el duelo se está aislando o ha decidido cortar el contacto con casi todo el mundo. Para minimizar un duelo, quizás intentamos invalidarlo. Por ejemplo, si la otra persona perdió su trabajo, lo racionalizas diciendo, bueno, pero no te pongas así, nadie se murió. Intentas minimizar el duelo, puedes decir, bueno, pero ya encontrarás otro trabajo. Como si lo que necesitara la persona viviendo ese duelo es un poco de tu perspectiva, solo un buen consejo o un poquito de ánimo. Claro, eso es lo que le faltaba a esa persona. A veces, si sí se murió alguien, para no lidiar con el duelo, la gente igual invalida todo el duelo. Bueno, ya, ok, se murió tu hijo, pero sí tienes otros 2 hijos. Hay que ser agradecidos por los hijos que sí tienes. Y ya deja de lamentar el hijo que perdiste. Quizás no decimos eso de manera directa, pero lo decimos de manera implícita al decir, bueno, pero aún tienes a tus otros 2 hijos por quien te tienes que despertar todas las mañanas. Le ponemos estigma a sentir duelo. No vayas a sentir que tú te quieres morir y no te vayas a sentir mal, porque entonces eso me va a hacer a mí sentir mal. Cuando una mamá pierde a algún bebé, por ejemplo, de manera prematura, mucha gente les dice, bueno, pero realmente ni lo conocías. Es más común de lo que creen sufrir un aborto espontáneo. Y hay mujeres para el cual esto les causa un duelo que dura toda la vida y que no deja de sentirse menos intenso que cualquier otro duelo. Pero como sociedad lo invalidamos, pues esa persona ni siquiera nació, ¿para qué vamos a tener un funeral para alguien que ni siquiera vivió? Entonces es un duelo que además pasa sin mucha honra por la sociedad. Vaya, no es algo que la gente honra, que le dedica el tiempo a ese tipo de duelo, lo tratan como si fuera un duelo más pequeño. Y es que hacemos esto con muchos tipos de duelos, como el duelo del divorcio o el del perder un trabajo. Además hay duelos en donde uno siente mucha culpa, como en el duelo de perder un bebé. Hay mamás que se sienten culpables por lo que pasó, o cuando te divorcias o pierdes un trabajo también. Hay gente que, aunque no fue su culpa, no puede dejar de sentir culpa horrible por lo que sucedió. Y los demás, pues comúnmente no saben cómo responder ante tal pérdida y reaccionan como si fuera un mero rasguño. Ya se te pasará. Si se te muere un padre, aunque haya muerto de causas naturales y ya de viejo, no falta el que busca invalidar el duelo porque ya fue una muerte natural. Pero el dolor para algunos hijos no deja de ser igual de fuerte a que si esta fuera una pérdida repentina e inesperada. Es una pérdida de un ser querido. Concretamente, ¿qué no hacer o qué no decir cuando ves a alguien que está sufriendo una pérdida?
No invalides su pérdida, ya sea de manera racional, lógica o espiritual. Jamás le impongas a alguien creencias religiosas que quizás a ti te traen consuelo, pero para los demás podrían sentirse como echarle limón y sal a su herida. Decir cosas como, pues Dios quería a otro ángel a su lado. O decir, ya está con Dios, no estés triste, está en un lugar mejor, está con Diosito. Quizás la otra persona, para no molestarse, te va a dar por tu lado, pero después te va a evitar, porque no eres alguien que va a compartir en su duelo. Eres alguien que va a usar el bypass espiritual para pretender que no hay razón para tener un duelo. No tienes por qué sentir un duelo. ¡Qué tonto eres por sentir duelo! ¿Que no sabías que tu ser querido está mejor con Dios? No, pues deberías de estar agradecido de que se te murió esa persona, ¿no? Es más, deberíamos todos ya morirnos de manera prematura para estar con Diosito y en un lugar mejor. Es más importante que no decir que sí decir durante un duelo. Y decir que ya está con Dios equivale a decir, ya no llores, ya no te sientas mal, ya no me molestes, ya no nos molestes con tu duelo. Hay corrientes teológicas que dicen que Dios también lamenta nuestras pérdidas, asumiendo que Dios no puede interceder y no puede cambiar el destino de nuestra pérdida. Dios también lamenta a nuestro lado. Entonces, la primera cosa que evitar con los duelos es la religión y la espiritualidad rápida. Así como hay comida chatarra, a este tipo de espiritualidad lo podríamos llamar espiritualidad chatarra. Quizás te quita el hambre en el momento, pero te deja peor nutrido que antes. Porque quizás sí es cierto, o sea, quizás sí, ese ser querido ya está con Diosito. Pero aquí el problema es otro, que nosotros ya estamos condenados a vivir sin nuestro ser querido y sintiendo la ausencia de esa persona. La ausencia que, aunque sea una falta, una carencia, un vacío, se siente, se palpa. La ausencia en este caso tiene una presencia, porque es algo que se siente. Y el duelo es algo que requiere de validación y de acompañamiento. La espiritualidad chatarra, mal aplicada, solo está invalidando el duelo. Lo ignora y con eso lo hace peor, lo hace sentir más aislado y más solitario de lo necesario. Segunda cosa que no hay que hacer cuando alguien está en duelo es intentar quitárselo o intentar repararlo o intentar arreglárselo. Si ya pasaron 10 años desde que murió tu hijo o tu papá, no existe el ya supéralo. No existe una panacea, no existe una aspirina para el duelo, porque no es un dolor de cabeza y no se pasa necesariamente con el tiempo. Esto también puede suceder con un duelo pequeño, que llegas con algún amigo y le cuentas algo que te molesta, y para no tener que sentir empatía contigo, porque eso invitaría parte de tu dolor, para no tener que molestarse con tu dolor, la otra persona intenta arreglar tu situación. Te intenta arreglar a ti, con sugerencias de qué debes hacer, consejos que debes seguir. Esto implica que eres un estúpido, que si tan solo le harías caso a tu amigo, si tan solo siguieras los pasos que te está poniendo, si tan solo vieras las cosas desde su perspectiva, pues no estarías tan de malas. Si tan solo te pones a trabajar, si tan solo te vas a terapia, si tan solo cambias tu dieta o practicas yoga y meditación y te tomas baños de agua fría, si tan solo no fueras tan tonto o no fueras tan necio o no te hicieras la víctima, no estarías sufriendo. Y hasta te hacen sentir que estás sufriendo porque quieres, porque te estás haciendo la víctima, que si tan solo cambias de perspectiva y ves las cosas de mi perspectiva, pues no estarías sufriendo. En el caso de un divorcio, por ejemplo, pensarías que quizás es algo bueno, pero no es el caso. Decirle a la otra persona, vas a estar mejor sin él. Él igual era un patán, él igual no era para ti, igual no te apreciaba, igual te trataba mal, te hizo un favor. Un divorcio o una separación puede ser un duelo igual o peor que el de la muerte de una persona, porque es la pérdida entera de tu identidad, de quién creías que tú eras y quién serás de aquí en adelante. Hay quienes se sienten rotos después de una separación o de un divorcio, y aunque sí puede ser un poco empoderador decirle a alguien o escucharle a alguien, vas a estar mejor sin esa persona, no quita el dolor de perderlo. Decirle, ya encontrarás a alguien más, no estar empatizando con el duelo que sí está presente. La esperanza no tiene nada que ver con el duelo. Quizás la esperanza en sí no es mala,
pero en este caso la esperanza detrae e invalida el duelo, y eso sí puede ser muy hiriente. Igual he escuchado casos donde una madre o un padre pierden un bebé o un hijo, y he escuchado que la gente les dice, bueno, igual pueden tener otro hijo, igual pueden intentar tener otro bebé, pueden volver a intentar, como invalidando el duelo que sienten por un ser único, esa vida que no se les permitió empezar a disfrutar. Duele igual o peor que cualquier otra pérdida. Una amiga recientemente perdió a su perro con el que estuvo 12 o 13 años. Entonces fue tan fuerte el duelo que sintió de su perro que fue y se compró 4 perros de la misma raza. Y me dijo hace unas semanas, sí amo a mis nuevos perros, pero ninguno de ellos ha podido reemplazar y no le quita el dolor que siento de haber perdido a ese otro perro. Otra cosa que jamás hay que decir ante un duelo es échale ganas. No es cuestión de echarle ganas. Igual a alguien que tiene cáncer, no hay que decirle que le eche ganas, o que todo va a estar bien, o que todo se va a solucionar, o que Dios es grande, que tú eres una guerrera, encomiéndate a Dios, esto lo vas a vencer o lo vas a superar. En el caso del cáncer específicamente o de una enfermedad terminal, es horrible ponerlo en términos de fuerza o en términos de que es una batalla que puedes ganar o que fuera esto una cuestión de voluntad. Hay quienes sí ganaron la batalla contra el cáncer y que encuentran consuelo y fortaleza utilizando ese vocabulario, ese léxico y esas palabras de vencer el cáncer y de la batalla contra el cáncer. Pero el cáncer no es una batalla que solo ganan los fuertes y solo pierden los débiles. A veces es mala suerte, no tiene una buena razón de ser. Y no es por falta de ganas que alguien cae en una enfermedad. En cuanto al duelo en general, no es cuestión de echarle ganas. Si lo fuera, nadie estaría enfermo, nadie estaría en duelo. Echarle ganas además asume que no le estás echando ganas, que el duelo lo estás cargando por huevón, por flojo, por quererte hacer la víctima. Y eso de que todo va a estar bien, pues perdón, pero tú no lo sabes. Quizás todo no está bien desde ahorita. El decir todo va a estar bien es como querer ponerle una curita a una hemorragia. Es una negación sobre otra negación. Es querer invalidar el duelo. Hay veces que alguien que está en duelo quiere, requiere y necesita que alguien le diga que todo va a estar bien, aun cuando sabe que todo no va a estar bien. Una vez me tocó con un paciente que tenía cáncer y le pregunté directamente, ¿quieres que te diga que todo va a estar bien? Aunque sepas que no va a estar bien, a veces necesitamos que alguien te diga todo va a estar bien. Pero en ese caso le pedí permiso a la persona para decirle eso, porque de otra manera ni siquiera reciben bien esas palabras, sabiendo que no son ciertas. Hasta ahorita hemos visto cosas de qué no hay que hacer y qué no hay que decir. No buscarle el lado bueno al duelo, no buscar el lado positivo, no intentar arreglarlo, no intentar ignorarlo o quitarlo. Porque en esos ejemplos tú llegaste a acompañar a tu amigo en su duelo, pero tu negación del duelo tomó el protagonismo. Entonces tú estás acaparando el duelo, acaparas la posibilidad de que la otra persona pueda tener un duelo. Y entonces es tu negación y tu duelo en la forma de negación que no permite invitar el duelo de otra persona. Entonces, ¿cómo invitamos el duelo de alguien más? ¿Cómo les comunicamos que sí somos personas de confianza, que realmente tenemos la intención de no herirlos más en su duelo y que sí podemos y queremos acompañarlos de verdad para aliviar en lo que se pueda su duelo? El número 1 es dejar de hablar. Si estás hablando, no estás escuchando. Y si no estás escuchando, tú estás siendo el protagonista. Deja de intentar ser el protagonista. Al escuchar, dejas de hablar, dejas de opinar, dejas de hacer. Y eso a veces es más difícil que hacer algo. Hacer algo es muy fácil. No hacer nada cuesta más trabajo. Porque al intentar arreglarle el duelo a alguien más o al intentar mostrar tu presencia y al intentar dar tus consejos, realmente solo te estás imponiendo, estás molestando y estás estorbando. Como fundamento, nunca cae mal decir las palabras más genéricas que son: lamento mucho tu pérdida, siento mucho lo que estás pasando. Y ya, silencio.
siento mucho tu pérdida, ni más ni menos. Si quieres invitar un poquito más la empatía, tu empatía de sentirte mal por la situación, puedes decir la verdad. No me puedo imaginar el dolor de tu pérdida. Lejos de querer que la otra persona te perciba como alguien que la puede entender, te presentas con la verdad, que no puedes entender su pérdida, ni tú ni nadie. La persona viviendo la pérdida no está deseando que alguien la entienda o la comprenda, porque nadie los puede entender. Entonces más bien buscan a alguien que pueda entender eso, que no puedo entender tu duelo, ni siquiera me lo puedo imaginar. Al decirle eso a la otra persona, le estás dando a entender que los apoyas, porque comprendes el duelo. El duelo no busca ser entendido, solo busca que lo acompañes, que lo apoyes. Y si no puedes, que lo dejes en paz. Puedes tocar sobre ciertas realidades como son la impotencia, pero más que nada, acompañar el duelo de alguien más no es algo que tú puedes imponer, es algo que tienes que invitar. Y como cualquier invitación, prepárate a que te la rechacen. Porque el duelo es algo muy tímido. No quieres que nadie lo vea directamente, pero tampoco quieres que todos lo ignoren. No quieres que alguien le brille encima su luz. El duelo prefiere esa oscuridad tenue, esa quietud, como la luz de la luna, como la luz de una vela. El duelo es íntimo, porque el duelo es vulnerable. Hasta la persona más fuerte del mundo puede vivir unos duelos paralizantes. El duelo te puede quitar las ganas de vivir. Y no tiene una cura, no tiene una medicina ni una cirugía que la arregle. Entrar al duelo con ese entendimiento es muy empoderador. Es común que en un velorio o en un funeral escucho a la gente decirle a la persona que está viviendo un duelo: lo que se te ofrezca, aquí estoy. Aunque sea a las 4 de la mañana me puedes llamar. Y el dolente siempre va a decir: gracias, gracias, te lo agradezco, para ser muy amables. Pero no te van a marcar a las 4 de la mañana a decirte que ellos no pueden dormir y que se quieren morir del duelo. Lejos de solo ofrecer la ayuda, hay que llamar a esa persona una vez por semana, invitarlos a platicar. Me gustaría ir a tu casa por un café, me gustaría que vengas a mi casa por un café. Pero entiendo si no quieres, siempre estar listos y asumiendo de entrada que la respuesta va a ser no, invitando también la posibilidad que no pasa nada si la respuesta es no. La ayuda no es algo que puedes imponerle a alguien más, pero puedes mostrar ese apoyo constante, no solo ofrecerlo una vez y después desaparecer. El apoyo a través del tiempo es más importante que ofrecer tu ayuda una vez. La otra persona quizás no va a ser capaz siempre de aceptar la ayuda entonces y de pronto. Entonces hay que insistir un poquito con la persistencia, no de manera estorbosa, no de manera invasiva, pero de una manera que muestre que de verdad tu disposición es ser una presencia que no juzga, demostrar la presencia de un acompañamiento en vez de solo ofrecerla verbalmente. Miren, no me está resultando fácil hacer un guión para este video porque no hay cosas concretas que sí puedes decir en un duelo, más allá de siento mucho tu pérdida, lamento mucho tu pérdida. Supongo que estos conocimientos serían más fácil aplicarlos en vez de explicarlos. Entonces, este es un mensaje para aquellos que están viendo este video y están viviendo alguna pérdida. Querido sintonizante, no me puedo imaginar lo que estás viviendo, pero me imagino que es difícil, a ratos doloroso, a ratos confuso, que de pronto hay mucha soledad. Y me gustaría poder tener una varita mágica para arreglar la situación. No hay nada que yo ni nadie pueda hacer para arreglar esto. No tengo palabras que te puedan ayudar, pues esto no tiene solución. Dicho eso, no te quiero dejar solo. En lo que te pueda ayudar, me gustaría que cuentes conmigo para escucharte, para escuchar tus pensamientos más oscuros y más confusos, para brindarte alguna oración si eso te fuera a traer fuerzas, o para acompañarte en el sentimiento de tu pérdida. El duelo es amor en ausencia. El hecho de que sientes duelo es porque el amor no se muere con la persona. No hay una fórmula para lidiar con el duelo. No hay una manera correcta o una manera incorrecta para responder ante lo que tú estás viviendo. Aún siguiendo el mapa de las etapas del duelo, que la negación, el enojo, la tristeza,
la negociación y la aceptación. No son etapas lineales. Puedes un día estar sintiendo tremendo enojo y al día siguiente ya te sientes resignado o sientes esa aceptación, y al día siguiente otra vez estás negociando pensamientos horribles de por qué se te murió un hijo y no el otro, o por qué a los demás no se les mueren sus hijos y a ti sí. Es normal sentirse roto, es normal sentirse desinflado, es normal estar enojado con Dios o con el universo, es normal hasta querer morirse. Es normal que las otras personas no sepan levantarte el ánimo. Es normal que los demás no sepan o no quieran entender realmente el duelo que estás viviendo. Es normal que nadie más que tú puede entender el duelo que estás viviendo. El tiempo no va a sanar tu duelo, pero el tiempo sí te va a sanar a ti. Aunque tú sientas que nada te puede sanar, que siempre vas a estar roto. Porque aunque el duelo nunca desaparece, el espacio alrededor del duelo sí se expande. El duelo sí cambia. No deja de ser importante, pero sí deja de tener tanto control sobre ti. Y lo más normal es sentir que no tienes poder, que no tienes control, que ya no tienes esperanza y no te tienes que forzar a sentir nada. El duelo es para honrarse. La vida de tu ser querido se debe honrar. Y el duelo es una manera de traerle honra a ese ser querido. Y aunque yo no pueda quitarte tu duelo, dentro de lo que pueda y dentro de lo que me quepa, me gustaría acompañarte en tu duelo. A como dé lugar y a como me lo permitas y a como me lo permita el mismo duelo. Siento mucho tu pérdida y estoy aquí para ti. Dicho eso, si a alguien le gustaría buscarme para una videollamada privada, para una consulta privada, me pueden buscar en mi Instagram con este mismo nombre, Daniel.Rato, mandarme un mensaje y con mucho gusto estoy ahí para ustedes. En mis pláticas privadas a veces ofrezco una oración y en otros videos del duelo que he hecho he ofrecido una oración para el duelo. En este caso no voy a ofrecer una oración porque no siempre es apropiada o adecuada o bienvenida. Pero si te gustó el video, déjame un comentario, un like, que es gratis para ti y ayuda a que mi canal le llegue a más personas. Si te interesa ver más videos del duelo y de la espiritualidad, especialmente del budismo, dale clic en suscribir y que a través de nuestra práctica espiritual, que todos los seres sean libres del sufrimiento.